Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hace unos años atrás, específicamente diciembre 11 del 2022, el Señor me llevó a esta porción de la palabra. Yo no sabía bien esta porción de la palabra, y se encuentra en Jeremías capítulo 1, versos 11, 12 y 17. Y yo rápido lo anoté, lo tengo aquí escrito, subrayado. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Esta palabra yo la escribí, la subrayé. Sin embargo, no le presté mucha atención. La dejé ahí marcadita, como tengo marcada muchas de los textos en la Biblia que tengo, que es mi Biblia favorita de varias Biblias que tengo. Y un día pues me topé con ese verso nuevamente. Estaba buscando otra cosa y simplemente me topé con eso y dije: Señor, ¿sabes qué? Perdóname porque no he tomado en cuenta tu palabra. Yo quiero hablarle acerca de las personas que lisonjean con las palabras al pueblo de Dios, y aún al pueblo que no es de Dios, pero vive en comunidad con el pueblo de Dios. El profeta Jeremías en una ocasión se encontró o se confrontó con personas que lisonjeaban la palabra de Dios, diciendo que venían de parte de Dios y que daban un mensaje de paz, un mensaje de tranquilidad, un mensaje de paz y seguridad. Y en estos días de hoy, en estos tiempos, hay que tener mucho cuidado con ese mensaje de paz y seguridad, porque Dios es amor, sí, es uno de sus atributos, pero también es fuego consumidor, es como martillo que quebranta. Su palabra es como martillo que quebranta la piedra. Y en Jeremías capítulo 23, voy a leer de 9 en adelante, dice: a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición. La tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él. Porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan,
os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón en los postreros días. Lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como mantillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas, que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Es una palabra bien dura, una palabra bien fuerte la que Dios le dio al profeta Jeremías con respecto a los profetas y a los sacerdotes que profetizaban palabras lisonjas, palabras endulzadas al oído, palabras que hacían ver una falsa esperanza al pueblo de Israel que seguía en pos de otros dioses. Sin embargo, cuando Jeremías hablaba la palabra verdadera de Dios, la palabra verdadera de Jehová, de Yod-Heh-Vah-Heh, no le tomaban en cuenta y lo tenían hasta por loco, pensando, este está hablando palabras porque tiene envidia de los que nos están profetizando paz y seguridad. Sin embargo, Dios le dio una advertencia al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no estaba bajo los pies de Dios, sino bajo los pies de Baal. Y Dios le advierte una y otra vez a su pueblo, le advierte a los pueblos, por medio de profetas, por medio de atalayas, de que se arrepientan de su mal camino, de su mal proceder. No es que uno quiera dar malos augurios
malas profecías, dar mal mensaje, un mensaje negativo. Ese no es el producto del que uno hable, lo que el Señor le pone. Es que si el pueblo estuviese bajo la palabra de Dios, Dios no tendría por qué hablarle a su siervo y decirle que hable la palabra verdadera de Dios y no las palabras lisonjeras que endulzan el oído de la gente para seguir haciendo las cosas conforme a sus pensamientos y no conforme a la palabra de Dios. Y Dios es paciente, Dios es clemente, Dios es misericordioso. Dice la Escritura: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Pero también dice que se duele del castigo. Lamentablemente para el ser humano, el cual ese es su problema, que ha perdido su identidad, la identidad que Dios puso en él en el huerto del Edén. Cuando dijo: hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Y el hombre prefirió obedecer a la voz de la serpiente antes que obedecer a la voz de Dios. Pero cuando se encontró desnudo, entonces se escondió. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que había cometido pecado, que había hecho todo conforme a la voluntad de una serpiente, Satanás el diablo, que el Señor lo reprenda, y no conforme a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Y hoy dicen tener fe. Tengo fe, yo tengo fe que las cosas van a salir bien, yo tengo fe que tal huracán no va a venir, yo tengo fe. ¿En serio? ¿Tú pones la fe en esas cosas? Dios dice en su palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero tú no sabes si tú tienes tus ojos puestos en Jesús, si tú no tienes los ojos puestos en la palabra de Dios, porque Él es el autor y consumador de la fe. A ti, amigo y amiga, a ti, iglesia, Cristo Jesús es el autor y consumador de la fe, y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo fue bien claro cuando dijo: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? El problema es que cuando Dios envía a sus atalayas, a sus profetas, a sus siervos y siervas también, a hablar de la palabra verdadera de Dios, para que se aperciban de su mal camino a fin de que vivan, sin embargo, prefieren escuchar: todo está bien, todo está bien. Vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, vamos escalando peldaños, y utilizan palabritas rebuscadas de aquí y de allá para entonces hacerle sentir una falsa esperanza al pueblo, a todo el pueblo, incluyendo al pueblo cristiano. Iglesia, apercíbete, porque los tiempos no son buenos, los tiempos son peligrosos. Cada vez las profecías se están cumpliendo cada vez más y más. Recuerdo cuando el evangelista G.J. Ávila comenzó su ministerio predicando que Cristo venía. Y por 50 y pico de años, el evangelista G.J. Ávila estuvo predicando que se arrepientan, que Cristo venía pronto. Te pregunto, ¿cuánto tiempo tú llevas escuchando ese mensaje? El pueblo en el tiempo de Noé estuvo 120 años escuchando el mensaje de que venía diluvio, mas sin embargo lo tuvieron por loco. Y solamente él, su esposa, sus 3 hijos con sus 3 esposas fueron los que se salvaron. El arca hoy es Jesucristo. El apóstol Pablo, al igual que el evangelista G.J. Ávila,
pensaron en su momento que Cristo venía en ese momento. Sin embargo, el apóstol Pablo tuvo que aclararle a la iglesia de Tesalónica de que no era en ese momento, que todavía faltaban cosas por ocurrir. Por eso es que en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor está cerca. Y el apóstol Pablo tuvo que aclararle. Lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, que el profeta Jeremías también estaba haciendo en su momento, era tratando de despertar la mente, el espíritu a la iglesia, al pueblo de Dios, para que se apercibiera, para que estuviese vigilante. Al pueblo de Israel, el profeta Jeremías estuvo mencionándole una y otra vez: están mal, están conduciéndose mal. Y fíjense que les hace una pregunta: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? He aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: Él ha dicho. Oye, es difícil, amigo y amiga, iglesia, es difícil. Se le hace difícil a los profetas, a los atalayas, a los siervos de Dios decir estas palabras fuertísimas que vienen por parte de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia al hombre de Dios, para que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando digo perfecto no me refiero a la perfección de Dios, sino a ser completos en Él. Y una y otra vez se le advierte: pero después que no haya calamidad. Aún el pueblo de Nínive, un pueblo sanguinario, se arrepintió desde el rey hasta el más pequeño en ayuno, oración y cilicio, a causa de unas palabras sencillas del profeta Jonás: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y eso fue más que suficiente para que desde el rey hasta el más pequeño se volvieran a Dios, al Dios de Israel. Sin embargo, luego se olvidó de eso, porque se les olvidó el mensaje y cayeron otra vez en todo lo contrario a lo que Dios le había mencionado. Y después fue ruina, que al día de hoy solamente queda ruina por parte de Israel, de Nínive, en esa ciudad tan poderosa como era Nínive. Puerto Rico, ¿acaso quieres tú pasar por eso? Le está diciendo Dios, desde el gobernador o gobernadora hasta el más pequeño: arrepiéntanse, vuélvanse a Jehová, vuélvanse a Jehová. Y Puerto Rico sigue viviendo una vida de falsas esperanzas, una vida en total descuido a la palabra de Dios. Todos pasamos por eso, pero Dios es paciente. Mira lo que Dios le dijo por medio del apóstol Pedro. Él le dijo que Él no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y fue el mismo apóstol Pedro el cual le dijo a todos los que estaban frente a él, y que hoy les digo yo a todos ustedes que están mirando en este video: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados,
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Aleluya. Puerto Rico, la isla del Cordero, Boriquén. Dios es un Dios misericordioso, es un Dios que se compadece de sus hijos. Esto es una isla, ha sido una isla bendecida por Dios, ha sido una isla que ha utilizado Dios para llevar el mensaje a otros pueblos, a otras naciones, al igual que Estados Unidos. Que el evangelio se ha difundido a causa de hombres y mujeres que decidieron quitarse ellos para ponerse en el camino de Dios. Pero Puerto Rico se ha hecho de oídos sordos. Todavía sí hay, no 7,000 hombres, miles de hombres y mujeres que no han doblado sus rodillas a Baal, que no han doblado sus rodillas al sistema del mundo, a los deleites y los placeres del mundo, y que han vivido conforme a la palabra, que en un momento dado estaban caminando sin Dios, sin fe y sin esperanza, pero que el Espíritu Santo los trajo a vivir la vida conforme a la voluntad de Dios para tener refrigerio para vuestras almas, y que ellos también han anunciado y siguen anunciando. Pero llegará el momento en que Dios hará silencio, y entonces les digo yo lo que dijo el apóstol Pablo: Dios no ha puesto a su pueblo para ira, sino para alcanzar salvación mediante Jesucristo. Pero el que no esté dentro de la palabra de Dios, la ira de Dios va a caer sobre ellos. Puerto Rico, arrepiéntete antes de que te sea tarde, antes de que haya lamento, lloro y crujir de dientes. Te lo ruego, Puerto Rico, la isla en que yo nací, te lo ruego. Se me hace difícil decir este mensaje, pero es que cuando Dios inquieta el corazón de sus hijos, yo no puedo callar. Yo callé por muchos años el mensaje de que apresuro mi palabra para ponerla por obra, y yo me callé, pero esta vez no me voy a callar. Que Jehová les bendiga y les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video, pero que sobre todas las cosas la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia. No olviden compartir este video y roguémosle a Dios, que es lo que yo le pido a Él en todas las madrugadas, todas las mañanas cuando me levanto. Jehová, en la ira, acuérdate de la misericordia. Dios le bendiga.